Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Pues aquí estamos en la tercera incursión en la Payancueva y vamos a empezar un poco recordando a dos figuras que han fallecido esta semana y que constituyen de alguna manera dos iconos de los géneros de fantasía, ciencia ficción y demás, aunque su recorrido fue más amplio. No voy a trazar semblanza de ellos ni nada, simplemente pues aludir un poco a estos fallecimientos. El primero es Martin Landau. Y yo de Martin Landau pues he expurgado de la Payancueva esta colección de una serie de televisión, Espacio 1999, que Landau produjo y coprotagonizó junto a su mujer, Barbara Bain. Landau era eminentemente en cine un actor secundario. Hablaremos de él en su momento en la revista cuando corresponde y demás. Pero Landau era eminentemente un actor secundario y para cine. Pero en televisión había tenido una relevancia y un papel protagonista destacado. Entre otras cosas, fue uno de los candidatos a interpretar el papel del señor Spock en la tripulación de la nave Enterprise de la serie Star Trek. Y al final pues lo hizo Leonard Nimoy porque parece que él no estaba muy por la labor, pero al final acabó haciendo su propia serie de ciencia ficción. Lo que pasa que Landau quería un papel más tipo Capitán Kirk, quería ser el machaca del asunto, y entonces acabó participando en la producción ejecutiva y demás, junto con Barbara Bain, que era su pareja en este momento, de Espacio 1999, una serie que en su momento era una coproducción sobre todo era inglesa, pero tenía parte de producción también italiana, y era sobre todo una serie que intentaba un poco en la época de Star Trek pues dar otra visión de la serie de Star Trek de Capitán Kirk con Spock y demás. Intentaba dar una visión distinta de esa exploración del espacio, más elaborada, más británica, más curiosa también, porque el argumento de la serie Espacio 1999 era absolutamente disparatado, y es que de repente resulta que hay una base, la base Alfa, establecida en la Luna, y en esa base Alfa pues resulta que la Luna un buen día decide irse a pasear por el espacio toda la Luna, todo el satélite se pira por ahí a dar un oreo y se lleva la base Alfa con ella. No me cuente qué puede ocurrirle a la Tierra si la Luna no está. No estamos hablando de realidades científicas, Estamos hablando simplemente de una disparatada idea argumental para sacar adelante una serie que era curiosa, que tenía un ritmo distinto de lo que estábamos acostumbrados en las series americanas, tipo Perdidos en el Espacio o tipo Star Trek, en aquel momento en la parrilla de televisión conocíamos en España como La Conquista del Espacio. Y esta serie trabajaba con claves de ciencia ficción, digamos, ligeramente diferentes. Algunos eran episodios, la mayoría eran episodios autoconclusivos, que de repente podían reclutar para su reparto a gente como Peter Cushing o Christopher Lee. Entonces, como alienígenas, me les vestían de una manera muy espectacular, tipo, pues, ¿qué quieren que les diga? Tipo Fallera Mayor, en la falla valenciana. Y les ponían a hacer pues de villanos o de invitados de un capítulo determinado, ¿no? No sé si se verá muy bien, voy a intentar a ver si se ve aquí. Aquí tenemos la aportación Fallera Mayor de Christopher Lee, ahí lo tienen, aportación Fallera Mayor de Christopher Lee, con esas melenucas que me lleva de Lady Gaga, ese Christopher Lee presagiando a Lady Gaga. Pues ese es uno de los capítulos en los que apareció en la serie Espacio 1999. Y había otro también con Peter Cushing, muy maqueado, muy disfrazado, muy tuneado, muy divertido. Y después la gran estrella de los distintos episodios de la serie Espacio 1999 pues era precisamente esa base Alfa,
en la que los miembros de la base pues iban viajando por el espacio y se encontraban pues con otras civilizaciones, en fin, un poco un tema Star Trek, porque el argumento era prácticamente calcado de Star Trek, pero en vez de poner a circular una nave que parecía en principio más dentro de lo fantástico y de lo futurista, más sensato, más posible, pues estos cachondos se habían llevado a la luna completa de paseo. Y lo que sí era interesante era, por ejemplo, el papel de Bárbara Bain. Era un preludio en aquel momento lo que hacía Bárbara Bain en la serie, porque era un protagonismo femenino que no era muy habitual tampoco en la serie de ciencia ficción. Digamos, acuérdense de Uhura, el papel que tenía Uhura, por ejemplo, en Star Trek. Star Trek era una serie básicamente de tíos, protagonizada por tíos y tal. Y aquí la nota y la participación desde el punto de vista también de producción y demás de Bárbara Bain, como ya te digo, era compañera sentimental de Martin Landau, pues era importante en la serie para desarrollar un poco argumentos y tal que tocaran también su personaje y abordaran su personaje. En aquel momento Bárbara Bain, los dos habían estado antes juntos en la serie Misión Imposible, que es otra de las películas en las que Martin Landau de las series de televisión en las que Martin Landau tuvo protagonismo, un protagonismo muy marcado y demás. Y bueno, y los dos habían hecho pues eso, de agentes secretos de la organización esta de la serie Misión Imposible, que ya saben que después dio lugar a las películas estas de Tom Cruise y todo esto. Pero después organizaron, ya digo, este paseíto por el espacio y era muy curioso. Este era el científico doctor de la nave y tal, que el Menda me llevaba unas patillas de ponerse a partir caras en el puerto de Londres que flipabas. Y era muy curioso, muy divertido. Y había distintos personajes. Bueno, pues en estos capítulos, ya digo, las estrellas de la función eran un poco este personal, ¿no? Y había en la estructura ya se pueden figurar, la estructura era, pues eso, había personajes para todos los gustos, para público más joven, algún chavalillo un poco más joven para atraer a la chiquillada femenina, y después, pero vamos, los protagonistas eran, esto para atraer a la chiquillada masculina, los protagonistas eran eminentemente Landau y Bárbara Bain. Y aquí tenemos al hombre patilludo, este tío que tú lo veías y decías, si tú eres tú, no te niego que seas científico, colega, no tiene nada que ver. Una cosa no quita la otra, pero qué pintas que me llevas, tronco, qué pintas que me llevas. Es una serie que ha envejecido mal, en toda la parte estética y tal, pero precisamente por eso tiene una cualidad camp, una cualidad de cosa perdida, una cualidad de otro tiempo, rollo muy pop en algunos momentos, que tiene su gracia vista hoy en día, ¿eh? Es una serie curiosa, pero siempre sabiendo que existe pues un poco esa limitación. Y señores, esta era la gran estrella de la serie desde el punto de vista sex symbol. O sea, si ustedes recuerdan el lagarto de la serie V, no es la misma actriz, pero este era, digamos que era un poco el alienígena más bello de toda la galaxia de Espacio 1999, y cuando apareció en pantalla pues tuvo bastante tirón y funcionó bastante bien hasta el punto de que acabó incorporándose, digamos, como fijo a la serie. Y ellos dos, pues ya digo, los dos protagonistas de la serie. Bueno, esto por recordar un poco a Martin Landau, que es un poco uno de los iconos del cine de evasión, de la televisión y tal, que ha fallecido en estos tiempos. Ya saben que tuvo también su Oscar interpretando a Bela Lugosi en la película de Tim Burton, Ed Wood, y apareció, por ejemplo, en Cleopatra, en la superproducción Cleopatra, con Elizabeth Taylor y Richard Burton interpretando uno de los oficiales romanos y tal, pero digamos que en cine, salvo esta última intervención potente como interpretando a Bela Lugosi en Ed Wood, pues no tuvo la presencia o el protagonismo destacado que había tenido antes que había tenido paralelamente, en la serie de televisión. Y para mí, aunque cierto es que durante muchos años pues se le seguía por la serie Misión Imposible, su aparición en Espacio 1999 pues me parecía bastante más curiosa y más disparatada, y encaja mucho en este tonillo de payancueva, mazmorrera, cine de mazmorra y todo esto que tenemos aquí. Y el otro fallecido, eso ya lo saben ustedes a estas alturas, es George Romero. De George Romero no hay que presentarle ni que decir, es el padre de los zombies, es la superexplotación, es el tío que propició la superexplotación de zombies que tenemos hoy en día, sin conseguir los derechos de royalties por ello, incluso desde el principio. Ya hablaremos de ello en la revista En Papel. Hay que leer, ya lo hemos dicho, hay que leer, y ya le voy a recomendar una lectura, pero hay que leer, y como hay que leer, pues hay que leer la revista Acción en los kioscos. Hay que ir al kiosco, comprar la revista Acción y leérsela.
Y ahí pues seguramente habrá más información sobre todo esto que estamos contando aquí. Pero esto es Payancueva, esto es un vídeo, y lo que ha hecho ha sido, a ver, George A. Romero incluso estuvo participando en cómics sobre los zombies. Parte de la influencia de Romero venía también de los cómics a la hora de hacer cine, y digamos que él devolvió ese favor o esa deuda que tenía con los cómics, propiciando la creación de unos cómics sobre sus zombies y tal. Pero yo voy a proponeros otra cosa como lectura de cómic de la semana, como deberes, los deberes de la semana desde el punto de vista de la viñeta. ¿Cuáles son los deberes? Pues para homenajear a Romero voy a proponer algo en lo que no está metido Romero, pero no está metido directamente, pero en el fondo es un inspirador. Os voy a proponer que viajéis, como la nave Star Trek que decíamos antes, como la nave Enterprise, perdón, de la serie Star Trek, que viajáis hasta donde nadie o casi nadie ha podido llegar en lo que significan los zombies en cuanto a burricie extrema, gamberrismo extremo, gore extremo. Existe la anécdota de que Romero en su momento, pues saben que le encargaron hacer un guión para una posible adaptación del videojuego de Capcom Resident Evil, y el tío lo escribió un guión gore, pero gore, se puso a gusto. Y a mí me parecía que el mejor homenaje para hacerle a Romero desde la Payancueva y desde los disparates de la Payancueva era recomendaros una serie en la que hay gente implicada, como por ejemplo mi amigo, ojalá fuera amigo mío, no, mi admirado Garth Ennis. Garth Ennis es uno de los cracks absolutos de los guionistas del cómic, de la viñeta, y tío imprescindible y demás. Entre otros, ¿no? Está David Lapham, etc. Bueno, pues tengo aquí 3 cómics que para mí son maravillas de las maravillas, pero eso sí, hay que tener el estómago muy forjado. Y hay que procurar leerlo sin haber desayunado fuertecito al levantarte de la cama. Y llevan el gore de los zombies, de esa especie de monstruo que fabricó Romero y tal. El gore de los zombies lo llevan a tope, o sea, lo llevan más allá del límite. Que se pasan 3 pueblos. Está el tomito, la contribución de Garth Ennis a la serie Crossed, que es lo más burro, o por lo menos una de las 3 cosas más burras que he visto yo en viñetas sobre zombies. Pero burras, gamberras, es decir, de verdad. Es todo ese buen rollismo y todo eso que veis en la serie de The Walking Dead, no, pues os olvidáis. Aquí no. Aquí los no son zombies, son infectados, pero además infectados con el tema este de la cruz y tal, que lo cual es particularmente inquietante. Pero evidentemente estamos explotando una vez más aquello que creó Romero con su Noche de los Muertos Vivientes. Entonces no son zombies, es peor, son infectados, son los de la cruz. Pero para mí representa perfectamente lo que inició, la maquinaria que inició Romero con la Noche de los Muertos Vivientes y con zombies. Ya digo, insisto, no son zombies propiamente dichos, pero la manera de comportarse y demás son de un salvajismo brutal. Es como, imaginen que mezclan el concepto de fin del mundo, apocalipsis, vuelta al retorno al salvajismo y a lo primario de los personajes que tienen las películas de Romero, sobre zombies de Romero, y mezclan eso con todas esas cosas parecidas que hay, por ejemplo, en Mad Max 2, con esas bandas del desierto, salvajes, incontrolables y demás, que atacan a los pringadillos supervivientes que por ahí circulan. Pues si mezclan las 2 cosas, se van a encontrar algo muy parecido a Crossed, pero teniendo en cuenta que Crossed es mucho más burra, pero mucho más burra y mucho más imprevisible. Vean qué bonita imagen. Bien, pues esto es Crossed. Crossed es que le das la vuelta a la página y no sabes lo que te vas a encontrar. Ese es lo bonito del asunto. Y a veces te encuentras cosas que dices, qué asco, tío. Pues ahí está, esto es Crossed. Y a mí me parece que llevar el gore de Romero hasta el límite del límite, incluso aunque, ya digo, aunque no sean zombies propiamente dichos, sino en esa estructura de fin del mundo, infección y tal, es muy divertido. Aquí hay una muy divertida que se titula Valores Familiares. Bueno, lo de los valores familiares ni les cuento lo que es. Y ya digo, estos son burros.
Y para mí es una de las más divertidas, de las series más divertidas, aunque como digo, hay que tener estómago. Uy, que te has caído. Hay que tener estómago para tragársela. Porque tiene mucho sexo, mucho gore, mucho sangre, mucho exceso y mucho. Te puedes encontrar aquí cualquier cosa expuesta. No es para menores, ya se lo digo, se lo advierto. O sea, no le compren esto a sus hijos. No es un cómic que tengan que comprar a sus hijos. Pero les recomiendo que le echen un vistazo a esta serie. Ahora ha salido un tomo hace poco, pero vamos, estos son anteriores. Es burricia extrema. Y ya digo, aunque no son zombies, a mí me parecía que era pues bastante curioso el este. Hay incluso una edición con gafas incluidas de 3D para que por si acaso esto del gore se te quedaba cortito, pues te dicen, ponte la gafa de 3D que verás cómo se te echa encima la burrada que se nos ha ocurrido hoy. Bien, pues por ahí va. Es decir, es tíos incontrolables, I love New York, sí, New York, y esto, o sea, burricia extrema. Y este es una de las herencias de Romero, para mí, en el cómic, que por lo menos no se limita a meter zombies y hacer historias de zombies y tal, sino que dice, bueno, con la estructura Romero vamos a crear algo que sea un poquito más, con más personalidad, con más independencia y que aporte otro tipo de cosas, pero que en el fondo está girando en torno a esa estructura de apocalipsis romeriana, por decirlo así, dentro del tema. Bueno, pues estos eran, ya digo, este es el número en 3D, que bueno, que forma parte de toda la esta. Pone aquí bien claro, solo para adultos, por favor. Insisto, no dejen que sus niños lean estas cosas que después se nos demandan. Tenemos que salir a la calle en plan Max Rokatansky. Y de esto no queremos un Mad Max en el mundo real, preferimos leerlo en las viñetas. Pero en cualquier caso, ya digo, la serie Crossed, para mí muy divertida, pero hay que tener también el estómago de que esto es una salvajada. Y para mí era mi particular homenaje absolutamente salvaje y propio de la Palla en Cueva a la figura de Romero. Aunque insisto, no son zombies, ¿vale? Bien. Podría ponerme una camiseta. Crossed no son, pero vamos. Bueno, después tenemos la semana, lo que yo llamo, esta semana tenemos la semana del estreno de Dunkerque. Dunkerque. Para mí el cine del año se define con esta palabra, Dunkerque. Es así. Para mí es la mejor película del año, a título absolutamente personal. No estoy destripándola en plan analista ni crítico y tal. Aunque si lo hiciera, probablemente me saldría el mismo resultado final. Es la mejor película del año. Pero sin destripar, sin analizar, hay vídeos en este canal de acción para que podáis ver, de opiniones mías con Jesús Usero hablando sobre esto, o sea que no voy a entrar ahí, pero sí que quería hacer también mi particular. Yo me he hecho un ciclo de películas bélicas, o sea, yo salí de ver Dunkerque y decidí dos cosas. Una, tengo que volver a verla ya, porque quiero verla, porque me ha gustado mucho. La voy a ver muchas veces, como todas las de Christopher Nolan, porque a ver quién no. Muchos disfrutamos, la mayoría disfrutamos viendo películas repetidas de Christopher Nolan, porque hay muchas cosas que sacar de ahí, y Dunkerque no es una excepción. Quiero verla otra vez, como digo, primera conclusión. Segunda conclusión, me voy a empezar a ver películas bélicas para explorar qué pasa en este género, que me parece curioso. Películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Así que, ni corto ni perezoso, me planté en la Palla en Cueva y dije, a ver, expurguemos películas bélicas. Tengo que decir que tengo una colección de películas bélicas bastante completilla, pero absolutamente dispersa. O sea que, como todo lo que hay en la Palla en Cueva, digamos que reina el caos. Entonces uno nunca sabe qué se va a encontrar. Así que lo que hice fue una cosa que me gusta mucho, que es decir, a voleo, vamos a ver qué me encuentro. Y me encontré 3 películas bélicas que tengo que recomendar. Miren, hay 2 de ellas que son interesantes porque plantean, bueno, en realidad las 3 podrían valer, pero bueno, hay 2 de ellas que son interesantes, estas 2 películas. Escuadrón de Combate es de Raoul Walsh, es una producción americana de Raoul Walsh, sobre aviadores americanos, pilotos americanos en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el frente europeo, trabajando desde bases en Inglaterra y demás. En la película solo aparecen unos ingleses que son fotógrafos, reporteros gráficos de guerra, que van a sacar fotos a los heroicos muchachos de las barras y las estrellas en su campamento, a los heroicos pilotos. No hay más ingleses, se acabó. De hecho, tal como está contada la película, el cachondo de Raoul Walsh parece traducir la idea de que los únicos que bombardeaban eran los americanos. Los únicos que bombardeaban ciudades alemanas, Berlín, etc. Y los únicos que se enfrentaban al enemigo eran pilotos americanos. Típico del cine americano.
típico del cine americano. En las antípodas de lo que nos cuenta Dunkerque. Por eso, mi expurgo accidental siempre arroja consecuencias. Buena película, buen entretenimiento, sólido entretenimiento. Raoul Walsh era muy buen director, tengan en cuenta que es el director de Objetivo Birmania. Tiene un papelito de estrella recién llegada para el amigo Rock Hudson. Y a mí me apetece mucho porque, aparte que tiene a Robert Stack, que era el célebre, después fue el protagonista de la serie Los Intocables en televisión, pero sobre todo tiene un papel protagonista para Edmond O'Brien, que para mí era un actor impecable, impresionante. En mi opinión, me voy a mojar, en mi opinión Edmond O'Brien era mejor que Bogart. Tenía un aire a Bogart, pero era mejor actor que Bogart, aunque Bogart fuera más estrella. ¿Por qué? Esto lo contaba Fritz Lang en uno de sus libros de entrevistas y tal. Fritz Lang había trabajado con Edmond O'Brien y decía que Edmond O'Brien era un enorme actor, pero que por físico en Estados Unidos nunca le iban a dar opción de ser una estrella. Y es un poco lo que pasa también cuando abordan la guerra mundial, cuando abordan lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial y demás, que nunca van a permitir que otro país tenga el papel que realmente tuvo en el conflicto, caso por ejemplo de Inglaterra y demás. De manera que cuando nos quejamos de que en Piratas del Caribe los españoles somos, no se quejen, a los ingleses les están haciendo la misma churra, pero con algo mucho más reciente como es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Edmond O'Brien es este señor que hay aquí, que bueno, esto es un dibujo, pero Edmond O'Brien, sí, intenten seguir a Edmond O'Brien. Gran actor, buen actor, siempre sometido a la disciplina de ser la mayor parte de las veces un secundario. Aquí es protagonista. Y la película, ya digo, es sólida, me gusta. Utilizaron además imágenes reales de bombardeos, incluso de desembarco en Normandía y demás, para rodar la película que les prestó el ejército y la Fuerza Aérea Americana. O sea, pero es una película de 1948, o sea que ya no es película de propaganda para el bélico, para el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, sino que es lo típico que hicieron los americanos, que es empezar a hacer películas de propaganda bélica para el siguiente conflicto con el que iban a empalmar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es hacer una propaganda retroactiva, por decirlo así. Es decir, te estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero te estoy diciendo lo que podemos hacer. Bueno, hay el típico despliegue con fanfarria musical de la maquinaria bélica americana, se ve como los aviones están en la base y todo esto, en fin. Todo esto es lo que no está en Dunkerque. Afortunadamente no está en Dunkerque, pero no por nada, sino porque es una peli de propaganda, que no es que es una peli de propaganda tardía porque la hacen en el 48 y la guerra ya había terminado, la Segunda Guerra Mundial, no, es una película de propaganda preventiva. Estamos previniendo Corea ya directamente, estamos previniendo la guerra de Corea, estamos haciendo propaganda bélica de cara a la guerra de Corea. En cualquier caso, los heroicos pilotos americanos volando por arriba y por abajo en el cielo europeo, en el cielo británico, despegando de Inglaterra, y solo aparecen tres personajes británicos que son fotógrafos de guerra y van a sacar fotos al principio, con un sargento que es un poco el contrapunto cómico y demás. La comedia funciona bien como respiración de todo lo demás, el tema romántico está totalmente controlado porque no existe, está en la trastienda, digamos. Película construida al estilo Hollywood, pero que, como era habitual, dejan como un poco a un lado, ¿no? Y bueno, eso sí, aparecen muchas jóvenes británicas que son sujetos del afecto de un sargento del cuartel. O sea, rollo cuartelero, broma cuartelera, este tipo de cosas. Escenas aéreas interesantes, porque están, ya digo, con documentales reales de la Guerra Mundial, y en Technicolor, en fin, película de aventura. Esto no es Dunkerque, es entretenido, pero no es Dunkerque. Diferencias. Aquí tenemos Historia de Malta, una película con Alec Guinness, el original Obi-Wan Kenobi de Star Wars como protagonista, y con Jack Hawkins. Actores, en mi opinión, superiores a lo que se plantea en la otra, salvo por Edmond O'Brien, que es el único que podría estar aquí. O sea, si tú metes a Edmond O'Brien en este reparto, funciona. Y después, aparte de eso, aparte de estar los actores por encima, es el tono. ¿Y el tono cuál es? Esta sí tiene el tono. La Historia de Malta, que también se conoce por ahí como La Defensa de Malta, esta sí tiene el tono de Dunkerque. Y esta sí que viéndola dices, no hay tanto combate aéreo como en esta, ni tanta acción, ni tanto tal, pero tampoco hay tanta... Y la propaganda está dosificada desde un concepto que hemos mencionado en las videocríticas sobre Dunkerque, que es la dignidad. Desde la dignidad.
desde la dignidad, desde el hecho real de la resistencia de Malta, y además explica muy bien qué papel tenía Malta en el teatro bélico de la época. ¿Por qué era tan importante Malta como elemento de control relacionada con la batalla del Alamein, etcétera? O sea que película muy interesante, además sustenta muy bien su parte dramática, su contrapunto dramático. Hay historia romántica que no sirve como lastre para el resto, sino que está todo bien. No van a la trepidación y van a contarte un poco una especie de hacer una semblanza y tal. Y sobre semblanza pues va también esta otra película, Pro al cielo. Esta tiene a otro de mis actores favoritos, Kenneth Moore, británicos. Kenneth Moore tiene una película que era de cuando yo era chaval, era un clásico del programa doble, que era La India en llamas, una película de un tren que escapan de una ciudad india y tienen que llegar a otro punto y demás, a ser rescatados. Bueno, pues ahí la protagonizaba Kenneth Moore con Lauren Bacall. Y esta otra película es una dirigida por Louis Gilbert, que es uno de los implicados en la serie Bond. Habla de Douglas Bader, que fue uno de los grandes héroes británicos reales durante la Segunda Guerra Mundial, y se centra un poco en la gesta de este hombre, porque este señor tuvo un accidente, se quedó sin piernas, pero con unas piernas de aluminio y demás el tío siguió combatiendo, incluso intentaba fugarse de campo de concentración del enemigo y demás, con lo cual una figura y tal. Pero todo esto siendo propaganda de una manera está más en clave melodrama y tal. Digamos que podríamos ponerla en medio de las otras dos, entre las visiones americanas de la guerra, de propaganda y demás, y lo que es la visión de crónica de la guerra que se acerca más a Dunkerque, que sería esta de Malta. En medio estaría esta otra historia de Pro al cielo con Kenneth Moore. Bien. Y bueno, ya estamos en 26 minutos, no me quiero alargar mucho más. Hay un par de cosas que me han hecho gracia cuando he repasado las noticias. La primera dice: Josh Brolin asegura que Deadpool 2 es más divertida que su predecesora. Me alegro, Josh Brolin, me alegro. Yo me voy a conformar, Josh Brolin, con que Deadpool 2, que creo que puede serlo, sea más divertida que esta. Porque esta es entretenida, pero Men in Black 3, tío, fue uno de los pufos que fuimos acumulando en una carrera que incluye también una lamentable versión de Jonah Hex, que es un personaje de cómic estupendo, ya hablaremos de él en otra payancueva, pero que el cine lo maltrató vulgarmente con una película que era absolutamente intratable y donde también estaba Josh Brolin. Lo que queremos ver de Josh Brolin es Thanos, y además me parece muy bien que Josh Brolin está en Deadpool 2 interpretando a Cable, pero no entiendo cómo se va a ceñir. Es curioso, ¿no? Porque Josh Brolin está en una posición muy curiosa, muy privilegiada. Está formando parte del universo Marvel, universo cine Marvel, llevado por Marvel del universo cinematográfico, y además está formando parte de esa especie de otro universo cinematográfico de personajes Marvel, que son los mutantes Marvel, en Fox, que son la competencia. Bueno, pues Josh Brolin está ahí, por un lado es Thanos, por otro lado es Cable. Me gusta esta movilidad, es bueno, es saludable, que el movimiento es vida, como decía este personaje de Brad Pitt en Guerra Mundial Z, pero vamos a ver si es verdad y se demuestra que es más divertida que su predecesora Deadpool 2, que yo creo que la primera era una gamberrada muy gorda, pero ha puesto el listón muy alto. Vamos a ver cómo tal. Confío en que pueden superarse, pero vamos a ver, porque no deja de ser una secuela y el reto está muy alto. Y después hay otra cosa que me hace gracia cuando dice: Tom Holland quiere que Tobey Maguire vuelva a la franquicia de Spider-Man para encarnar al tío Ben. No, anatema, no, tío Ben no. Tío Ben en la franquicia de Spider-Man otra vez, no. Un poder responsable, no. Me han matado, no. Me han matado por tu culpa, Cansino, no. Todo eso es lo que han eliminado del nuevo Spider-Man. No vayamos a traerlo de vuelta, no resucitemos. Estos sí que son zombies de Romero. No. A ver, cuidado, también les digo. Si van a ser suficientemente gamberros para hacerse un zombie del tío Ben, a mí me vale. ¿Vale? Y que lo interprete Tobey Maguire, me vale más, porque así me río. Porque yo no aguantaba las películas de Sam Raimi con Tobey Maguire. Pero no, el tío Ben, no. Y además, ¿cómo va a ser Tobey Maguire? Marisa Tomei se lo come vivo. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, Tom Holland, no. Otra cosa cachona que pone aquí, dice: Mark Hamill quería ser el buitre de Spider-Man. ¿Para qué? Es decir, el buitre de Spider-Man
Yo creo que andaba en el clavo, Michael Keaton. Mark Hamill quería ser el buitre de Spider-Man. Pues yo quiero ser... No se lo digo, que es peor. En fin, que vamos a ir dejando aquí la Payancueva, que ya nos hemos ido directamente a 30 minutos y tampoco me quiero pasar mucho más, no tenemos que extender tanto estas cosas. Hoy por lo de la guerra, Dunkerque, Romero, Crosset y todo esto, nos hemos pirado un poquillo. Pero bueno, que tengan en cuenta eso, que vayan a ver cine y sobre todo lean aunque sean cómics salvajes, lean, ¿vale? Hoy no ha salido Florito. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar su propia microsección dentro de la Payancueva. La estamos preparando el ambiente adecuado para que él se sienta querido por ustedes. Así que hoy no hay Florito, pero les prometo que en la siguiente Payancueva Florito regresa a la Payancueva. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos. Hasta luego. Id al cine y leed libros. Adiós.